Desde que iniciamos la Vuelta a España, un grupo de amigos, el año 55, hasta el día de hoy ha habido grandes cambios en el ciclismo. Hoy en día la Vuelta a España se puede comparar al Giro, pero no se puede comparar nunca con el Tour de Francia, que sigue siendo la campeona, vamos, del mundo en cuestión de ciclismo. Recuerdo los grandes triunfos de los ciclistas vascos como Loroño, Gavica, Perurena y Antón Barrutia. Fueron 25 años de mi vida entre ciclistas que son inolvidables, han sido inolvidables para mí por haber conocido a mucha gente, a muchos ciclistas, y es una gente que me causó una impresión formidable. La Vuelta a España, cuya primera edición se celebró en 1935, fue organizada durante 3 ediciones por el diario madrileño Informaciones, para posteriormente ser el diario Ya quien lo hiciera hasta el año 1951. Tras 4 años sin celebrarse, el Correo Español El Pueblo Vasco asumió su organización, haciendo de Euskadi la base organizativa de esta prueba durante 23 ediciones. Donosti y Bilbao se convertían así en inicio y final de la carrera, con una enorme presencia de todas las capitales vascas en los momentos finales de la prueba, y aquellos auxiliares, conductores o médicos que tímidamente comenzaron allá por el 55 adquirieron su madurez profesional en el campo deportivo en las sucesivas ediciones de esta prueba. La Vuelta fue cambiando de recorridos, se amoldó a los tiempos modernos, dejaron de programarse etapas maratonianas y adquirió así su condición de gran prueba por etapas. El discurrir de la carrera se mantuvo de esta manera hasta ese 1978, en que la carrera cubriría su última página por nuestras carreteras. Los conflictos sociales y políticos de aquella época fueron los argumentos que utilizaron los organizadores para dejar la prueba, alejándose así definitivamente de nuestro país. Posteriormente, y tras un año de intervalo organizativo, a cargo de la Federación Española de Ciclismo, una empresa privada se encargó de su organización, manteniendo de todas maneras aparte de aquel equipo humano que hizo historia en su etapa anterior. Así pues, de una manera u otra, Euskadi ha estado y sigue estando vinculada con la Vuelta a España. Si en 1945 un joven llamado Dalmacio Langarica empezaba ya a destacar en el mundo del ciclismo, en la Vuelta a España de 1946 sería cuando confirmase su categoría, obteniendo el triunfo final. Eran tiempos en los que las diferencias en la clasificación no eran comparables con los actuales. Langarica, que en la etapa de Montjuïc marchaba segundo a 15 minutos 39 segundos, obtuvo el triunfo final con una diferencia semejante. El ciclismo de aventura estaba en pleno apogeo. 13 segundos separaron a Jesús Loroño de obtener la victoria en 1956. Las ayudas que el italiano Conterno recibió en la última etapa le supusieron una penalización de 30 segundos, que no fueron suficientes para que Loroño obtuviese el primer puesto. Victoria polémica y controvertida que uno de sus protagonistas aún recuerda con cierta amargura. Es una amargura tremenda aquella Vuelta a España, que Conterno estuvo enfermo, totalmente enfermo, y Luis Puig creo que sabía, hasta incluso en Vitoria creo que hubo algo que yo no lo puedo asegurar, pero me lo dijeron al año siguiente Cubrer, que era Domestic de Van Looy y de Van Stenbergen, que había mucho dinero por medio para que ganaría Conterno, y yo creo que, sin ver, yo nunca puedo asegurar cosas, pero a mi modo de pensar, allí hubo mucho que hablar, ¿no? Aparte de eso, los jueces de carrera, yo creo que eran culpables de que el Conterno tenía que haber estado castigado, o el director de carrera, quien sea, en Sollube, porque en Sollube igual le empujaron como 20 hombres a Conterno, que era una vergüenza, porque no pudo dar ni pedal. Pero bueno,
le subieron todos empujando, y no es que esté perdonado, un empujón está perdonado, no te castigan, pero un empujón o dos o tres, pero a este creo que le subieron entre todos vamos, y si no, no era capaz de subir con terno, y total que le descalificaron y le dejaron con 13 segundos, y esa vuelta, francamente, tenía que haber ganado facilísima. Un año después, en 1957, Loroño se tomaría cumplida revancha. Encuadrado en un potente equipo, aprovechó una escapada en la 10ª etapa logrando una ventaja de 21 minutos 59 segundos, relegando a Bernardo Ruiz a 3 segundos y al toledano Bahamontes tercero a 6 minutos 5 segundos. Merced a ello, en Bilbao, después de 16 etapas, con el triunfo al sprint de Antonio Suárez en la última etapa y un Bahamontes que parecía no estar muy satisfecho con el resultado de la carrera, Jesús Loroño entraba, esta vez sí, como gran vencedor de la Vuelta a España. Bueno, la escapada de Bahamontes fue a Mieres, de Gijón, que cogió unos extranjeros y yo quería saltar también, y Puig me decía, quieto que va Bahamontes escapado, y Bahamontes va escapado y no salgas, y no salgas, yo sufriendo y tal. Bueno, Bahamontes llegaron con 8 minutos y cogió el mayo, y llegó hasta Valencia, y en Valencia empezó la etapa Valencia-Tortosa, 236 kilómetros, recuerdo, y por Sagunto veo que hay una escapada, Bernardo Ruiz, que no le pusieron el equipo nacional porque no marchaba o lo que sea, Barbosa y otro belga y otro no sé quién. Digo yo, esta puede ser la mía. Y el pelotón pues iba tirando fuerte, y salgo yo de una esquina, entre fuego de atrás, fuego de adelante, pero les cogía a los de adelante. Y creo que Bahamontes allí tiraba muerte y mandaba a todos para tirar, que Loroño va tirando adelante y no sé qué, y Puig me venía diciendo, no tires, que Bahamontes está mal yo atrás. No tiro, señor Puig, yo no tiro. Pero cuando él pasaba para atrás, yo tiraba a muerto. Y total, que sacamos unos 20 minutos. Recibí un telegrama que tenía que acceder a dejar a Jesús Loroño ganar la Vuelta, y que me conformara con el premio de la montaña y segunda la general. Y al salir en la etapa, me sancionaron con 30 segundos antes de salir en la etapa contrarreloj de Huesca. Porque luego Loroño se apunta a los tantos, dice que me ganó en Huesca. Yo digo no, porque el que ganó la etapa contrarreloj en Huesca fui yo, porque claro, hay que darme los 30 segundos que me penalizaron antes de salir. Hubo que esperar hasta 1966 para conocer de nuevo el triunfo de un ciclista vasco. Definida como la mejor vuelta para nuestro ciclismo, podría pasar a la historia como la vuelta de los datos y las curiosidades. En la clasificación general final, nuestro ciclismo demostraba su gran nivel ocupando los 6 primeros puestos de la general y ocupando 10 puestos entre los 13 primeros clasificados. El Gran Premio de la Montaña se lo adjudicó Gregorio San Miguel. Las metas volantes fueron para Txomin Perurena, por equipos ganó CAS y todos los líderes de aquella prueba fueron vascos. José María Randonea, José Antonio Momeñe, Valentín Uriona y Pachi Gavica, por este orden, se encargaron de llevar el maillot amarillo. En una situación en la que cualquiera pudo haber ganado, el triunfo final se decantó por Pachi Gavica, que realizó un descenso del puerto de Herrera escalofriante, lo cual le permitió ocupar el primer puesto delante de Eusebio Vélez y Carlos Echevarría. La última etapa de la Vuelta del 66 sería para Txomin Perurena. Un garellano abarrotado de público esperaba a sus ídolos y así mientras Perurena recibía los honores de ganador de la etapa, Pachi Gavica se proclamaba vencedor de esta edición del 66. El triunfo era cosa de vascos. El cuarto triunfo lo lograría Marino Lejarreta en 1982, con un final de vuelta de mal sabor de boca, ya que el ganador oficial, Arroyo, era descalificado por doping. El resultado no era beneficioso para nadie. En cualquier caso, un vasco se aupaba de nuevo con el triunfo en la gran ronda española. De hecho es que acabé segundo y esa es la idea que me quedó, ¿no? Aunque luego pues estuvo la descalificación de Arroyo, que bueno, pues ahí ya no tengo nada que ver, que yo creo que es pues perjudicial pues para todos en general que un corredor quede descalificado. En el fondo pues él salió perjudicado indudablemente, porque
porque le quitaron la Vuelta a España, porque dio positivo, porque hizo un acto ilegal, y yo también, pues, también quedo perjudicado, ¿no? Porque la satisfacción yo creo que se consigue solamente cuando, pues, al final subes al podio, ¿no? y ves que has ganado. Cuando posteriormente te dicen que has ganado una carrera, pues ya es difícil sentir la vibración de esa carrera. Pero si reseñables eran estos primeros puestos, los segundos logrados ante rivales de gran importancia en aquella época dan buena cuenta del protagonismo que el ciclismo vasco ha tenido en esta prueba. Quedar segundo detrás de Pulidor, como lo hizo Luis Otaño en 1964, hacer lo mismo detrás de Freddy Maertens, como lograría Lassa, ante un vencedor que se enfundó un maillot amarillo en la primera etapa y no lo dejó hasta finalizar la prueba, obteniendo 13 victorias por etapa, igualar clasificación detrás de Bernard Hinault en 1983, algo que seguramente a Marino satisfizo más que el triunfo del año anterior, son clasificaciones dignas de mención. Pero no fueron las únicas. Eusebio Vélez en 1966, Lassa en 1972, Perurena en 1975 o Paco Galdós en 1979 completan esta lista de buenas clasificaciones. La montaña en la Vuelta a España fue también una clasificación donde los corredores vascos inscribieron su nombre. San Miguel, Pachi Gavica, Felipe Yáñez en 2 ocasiones y Juan Fernández en 1980 supusieron la confirmación de buenos escaladores, característica con la que siempre se ha distinguido a nuestros ciclistas. Los triunfos en la regularidad de Miguel Mari Lassa y Txomin Perurena y los 10 triunfos en la general por equipos logrados por CAS hacen que el ciclismo vasco haya estado representado al más alto nivel en el palmarés de esta prueba. La Vuelta del 83 significó el lanzamiento de la carrera a nivel internacional. Un 19 de abril de 1983 daba comienzo en Almusafes una carrera para el recuerdo y en la que el ciclismo vasco fue su protagonista directo. Marino Lejarreta y Julián Gorospe escribieron páginas gloriosas para el ciclismo, empañadas en cierta medida por el triunfo del por aquel entonces invencible Bernard Hinault. El primer recital de Marino Lejarreta llegaría en la contrarreloj entre Sabiñánigo y Panticosa. Era un marino fuerte que, según sus propias palabras, jamás había realizado una contrarreloj semejante. En la general, Marino aventajaba en 33 segundos a Julián Gorospe, en un duelo que mantenía en vilo a la afición de Euskadi. Yo siempre digo que eso es el pique que hay entre marinistas y, bueno, los pobres Mañeria, Inverrez y eso. Pero yo siempre he dicho que ojalá salgan cada 2 o cada 3 años un Julián Gorospe y un Marino Lejarreta. Que la afición que tenemos aquí es una afición muy buena. Yo creo que es la mejor yo siempre considero la mejor del mundo, porque en Euskadi tenemos una afición al ciclismo. Y eso que haya el pique ese de Marino y de Julián, y eso es bueno. Eso, como de Chávez y como otros corredores, cuando Joaquín y cuando Pello Ricabestani, que es igual en el fútbol, el Atleti y la Real, ¿no? Es cuando juega la Morevieta y la Cultural. Pues pasa, hay rivalidad, ¿no? Las coaliciones entre extranjeros estaban en su pleno apogeo y Marino no se libraría de ellas. Camino de Soria, Kuiper lanzó una ofensiva, provocando un abanico en el que Marino no estaba, y sí Gorospe. El viento de costado dificultó enormemente el trabajo de los perseguidores, favoreciendo la escapada de cabeza. En Soria, Marino cedía más de 2 minutos y era líder un jovencísimo Julián Gorospe. Bueno, era un día de abanicos y de aire costado, entonces Hinault y Kuiper, y junto con Sarón, y a los que se les unió Alberto Fernández y Gorospe, consiguieron hacer unos metros de hueco, y atrás el Alfa Lune era un equipo muy bueno, rodador, lo que pasa es que inexperto, todos eran gente joven, y a eso se le unió
que los compañeros de estos corredores que se fueron para adelante hicieron un poco de carrera fea, no dejaban relevar, se metían en medio, frenaban y esas cosas, hubo algunos forcejeos y al final pues terminó metiendo buen hueco. Así se llegaba a los lagos de Covadonga y Marino Lejarreta buscaba resarcirse de lo pasado camino de Soria. En la montaña asturiana, el ciclista de Berriz daba a conocer a nivel nacional aquella cumbre. Nadie le pudo seguir y en otro recital de clase recuperaba el tiempo perdido. En la cima, Marino había logrado su propósito aventajando en más de 1 minuto a sus directos rivales. Era una etapa que parecía anunciar el declive del corredor bretón, aquejado de fuertes molestias en su rodilla dañada. El francés, yo creo que no se encuentra bien y ataca bajando, ataca el llano porque no está seguro. Para el ciclismo vasco aún llegaría otro momento culminante. La contrarreloj de Valladolid sirvió para que Gorospe se volviese a vestir de líder. Aguantaría camino de Salamanca, pero en la etapa que finalizó en Ávila se encontraría con Serranillos. El equipo de Cyril Guimard impuso un ritmo infernal para desbancar al corredor de Mañaria. Solo Marino pudo aguantar el ritmo de Hinol con un Belda interesado en la victoria de etapa. En Serranillos, un Gorospe recién llegado al profesionalismo veía escapar todas sus esperanzas por mantener el maillot amarillo. Íbamos a empezar a subir Serranillos, yo me puse a, como le hacía habitualmente a Marino, ponerle en fila a todo el pelotón para que luego atacaría, ya que a Hinol pues hasta entonces le había metido en vara y necesitábamos coger el líder y era la etapa propicia. Entonces me puse a tope, se puso todo el pelotón en fila y cuando ya empezamos a subir, seguido pasó Fiñón y seguido Hinol atacó. Gorospe fue a su rueda y Marino a su rueda de Gorospe. Gorospe hizo delante nuestro pan y el único que le pudo aguantar a la batalla que estaba preparando, que al principio éramos nosotros, pero luego al final le terminó preparando fue Hinol y el único que le pudo aguantar fue Marino. Y arriba, a falta de 500 metros así de arriba, le cogió una Belda que iba a escapar de antes. Nosotros nos quedamos allí en el siguiente grupo y hasta meta. Y luego ya de allí para adelante en la vuelta Hinol pues implantó su ley. Descartado ya para el triunfo final, los 3 escapados entraron en el velódromo de Ávila marcando grandes diferencias. En la pista lo acordado a lo largo de la escapada no pareció respetarse, e Hinol, dando muestras de su clase, se impuso en el sprint final a un Belda que no entendía de compromisos. El bretón había asestado ya el golpe definitivo para lograr su triunfo final. La Vuelta del 84 tuvo también protagonistas vascos, aunque sin rayar al nivel del año anterior. Felipe Yáñez lograba el Gran Premio de la Montaña, demostrando que la constancia y la entrega en el ciclismo es camino de triunfos, aunque no se tengan los privilegios de los líderes. Julián Gorospe, que demostraba una vez más sus buenas dotes para la lucha contra el crono, ganando 2 etapas, no pudo revivir el duelo del 83 con un Marino que tuvo que retirarse aquejado de una bronquitis. Eric Aritú se erigió en vencedor sorprendente, arrebatando por 6 segundos la victoria final a un Alberto Fernández que no daba crédito a lo ocurrido. Y llegó el 85, donde el protagonismo vasco alcanzó ya cotas importantes.
Fede Echave, enrolado en las filas del Teca, sorprendía al pelotón lanzando un ataque en el último kilómetro de la quinta etapa, con final en Oviedo. Esta primera gran victoria del corredor de Cortezubí iría acompañada de otra feliz noticia para el ciclismo vasco. Un joven llamado Miguel Indurain era el líder de la carrera. Pero al de Atarrabia le quedaba aún mucho camino por recorrer. Y así en las primeras rampas de los lagos de Covadonga perdía toda opción. En esta misma etapa la actuación vasca cambió de protagonistas. El entonces potente Orbea, de la mano de Perico Delgado, ganaba con autoridad en la cumbre, dejando ver las posibilidades reales de este equipo. Pero este buen hacer no terminó aquí. Pello Ruiz Cabestany conseguía el cuarto puesto y por primera vez el segoviano se enfundaba el maillot de líder, que le llevaría de una manera definitiva a lograr su primer triunfo en la Vuelta a España, secundado por un Cabestany que cuajó una excelente actuación. Su triunfo en la 17ª etapa contrarreloj y el cuarto puesto final redondearon la gran actuación del Donostiarra y del equipo guipuzcoano bajo la gran dirección de Txomin Perurena. Bueno, lo que me acuerdo que fue una cosa muy difícil, ¿no? Realmente ganar una Vuelta a España cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Y realmente luego tampoco te das cuenta qué día es importante, ¿no? Yo me acuerdo que cogí el liderato en el día de los Lagos de Nol, en cambio al día siguiente pues lo cogió Pello Ruiz Cabestany, ¿no? Y bueno, pues más o menos tú sabes tus posibilidades de la carrera, ¿no? El equipo más o menos era un equipo que había empezado a irrumpir en el campo profesional con unas ideas muy tranquilas y bueno, pues me ficharon a mí con una idea de hacer algo grande. Y bueno, pues en la etapa de Segovia, después de que perdiese Pello el liderato respecto a Millar, pues le pude dar yo un golpe de mano y poder ganar la carrera, ¿no? Yo ahí creo que hay una persona que hay que darle todo el mérito. Hay dos personas. Una que se sacrificó por tener que aceptar las condiciones como tenía que ser la etapa. Había una etapa que es la que llegaba a Segovia. No recuerdo yo el tiempo, pero no creo que era mucho más del minuto, el tiempo, minuto y pico, el que le llevaba a Millar a Pello Cabestany. Y a unos 5 minutos o 4 y pico por ahí estaba, o 6, no recuerdo en este momento, estaba Perico Delgado. Entonces, yo tengo que decir que aquí hay una persona que es el que hizo el planteamiento. Porque todos esperaban que Pello, ese año estaba muy bien, tanto en la montaña como bajando, en fin, estaba francamente bien. Y el planteamiento que hizo Perurena fue el hombre, para mí, que tuvo gran parte del éxito de esto, que es el no moverse de al lado de su líder, que en aquel momento era Pello. Y Berlán no era el director de Millar, cuando vio aquello iba tranquilo. Porque entonces cuando saltó Perico para adelante y le siguió un corredor de Mínguez, pues bueno, fue haciendo hueco hasta que se dieron cuenta que aquellos minutos que llevaba de diferencia ya el otro la había esto. La jugada estaba ahí, pero la jugada estaba ya planteada desde un principio por el director, que es lo que nos ha dicho. Que todos tuvieron una parte importante, pero un porcentaje importante fue el saber estar de Txomin Perurena y el sacrificio de Pello Cabestany. Pero de nuevo, en los últimos años de esta década, el ciclismo vasco cayó en un cierto estancamiento en lo que a la Vuelta a España se refiere. Marino, enrolado ya en las filas del Orbea, demostraba tenerle cogida la medida al Naranco y junto a Tati Eguiarte y Felipe Yáñez, con triunfos parciales, salvaban la actuación de nuestros corredores en aquel 86. El tono gris de las actuaciones vascas seguiría a lo largo de los años siguientes. En el 87, mientras que Iñaki Gastón se imponía en la octava etapa, el equipo Zahor conseguía por medio de Ibáñez Loyo y Juan Fernández 2 victorias de etapa, dando protagonismo a los denominados débiles del pelotón, en el que Juan Fernández demostraba una vez más su punta de velocidad en la meta de A Coruña. Iñaki Gastón, especialista en finales de etapa, conseguía por partida doble cruzar el primero la línea de llegada.
La segunda etapa en Tenerife y la llegada en Andorra, escapado junto a Joaquín Múgica, sería lo más reseñable de un 88 en el que el Caja Rural sufría un fuerte golpe con la retirada de Marino tras el accidente sufrido en León, en un año en el que las esperanzas y posibilidades del de Berriz eran grandes. Uno de los momentos también para mí muy importantes, bueno, o al menos que te marca, de alguna manera fue en el 88, cuando Marino estaba prácticamente para disputar, de hecho lo estaba haciendo, estaba disputando la Vuelta a España, y de alguna manera ves que está en un estado de forma importante, que se encontraba físicamente muy bien, y de golpe porrazo pues te encuentras que por una dichosa caída, a la que tanto tememos, pues se rompe un escafoides y ello supone pues su retirada en dicha Vuelta a España, y bueno, y de alguna manera es romperte los esquemas sobre esa misma Vuelta a España, donde ves que ya se ha acabado todo. Los 90 comenzaron más esperanzadores. Pello Ruiz Cabestany parecía cogerle de nuevo gusto a la ronda española y su actuación en esta primera edición de los 90 parecía anunciar su resurgimiento. Fede Echave, por su parte, ya a las órdenes de Juan Fernández, conseguía una victoria importante en la etapa que transcurría entre Pamplona y Jaca. Pero será el 91 cuando los vascos harán gala de su potencial. Finalizada la prueba, entre los 6 primeros puestos, 4 eran ocupados por nuestros ciclistas, destacando el tercer puesto de Marino desempeñando labores de gregario de lujo para el que luego sería vencedor, agradable sorpresa con que nos deparó esta Vuelta a España y que no fue la única. Indurain, con su segundo puesto, anunciaba ya que a la postre sería su gran temporada. Si al inicio de este capítulo hablábamos de una organización compuesta fundamentalmente por vascos, habría que destacar al equipo médico que durante 46 años se ha encargado de vigilar la salud de los ciclistas durante la Vuelta a España. Desde aquel pionero Isidro Salinas hasta los actuales Fernando Astorqui y Juan Mari Irigoyen, el grupo de médicos que ha atendido a la Vuelta ha estado siempre formado por profesionales de Euskadi. Yo recuerdo que la primera Vuelta a España que se celebró, venía la ambulancia que llevamos, era una ambulancia de estas, que para subirse a la ambulancia había que bajar una escalera para que se subiese al esto. ¿Te acuerdas de aquellas ambulancias que había? Sí, perfectamente. O sea, una ambulancia nada más. No, yo recuerdo un coche médico y una ambulancia atrás. Sí, y un practicante. Y ahora en estos momentos, fíjate la diferencia. 2 coches de médicos, una moto para que pueda maniobrar dentro del pelotón, 3 ambulancias y un helicóptero. Hay mucha diferencia. Evolución lógica y necesaria, aunque lo más destacable sea la labor desinteresada de estas personas, que ha resultado determinante en más de una ocasión. El golpe del traumatismo craneal que tuvo Dietzen no fue de caída o de golpe de la cabeza contra el suelo, sino que incluso se especuló la posibilidad bastante clara de que al caer un ciclista de otro equipo, del mismo equipo con el pedal, fue el que le dio el golpe en la cabeza. Y Dietzen, bueno, lo que tuvo fue un traumatismo craneal grave, y la impresión que daba con la exploración médica que le hicimos en ese momento era que podía estar haciendo un hematoma dentro del cerebro, ¿eh? Y la importancia que tiene el verle rápidamente y en un caso extremo pues evacuarle ese hematoma, pues es llevarle a un centro, hacerle un escáner, incluso la posibilidad de operarle. Y eso lo hicimos gracias a que ahora llevamos helicóptero en la Vuelta y pudimos trasladarle rápidamente desde la zona de Jaca hasta Pamplona, porque en Jaca no teníamos hospital con escáner, y rápidamente se le hizo un escáner, tenía un hematoma, pero estaba en observación y no, gracias a Dios, no hubo necesidad de operar. Me llamaron a mí que un corredor Linares pues había tenido una subluxación de hombros, se le había salido el hombro, que era una cosa que le ocurría frecuentemente a él.
Fui a la habitación y yo no soy traumatólogo, y entre que además llamó al cabo de bastante tiempo que no podía metérselo él mismo, porque en otras ocasiones se lo metía él mismo. Pues la misma fuerza de su musculatura hizo que con las maniobras habituales no pudiera yo conseguir metérselo. Le llamé a Fernando, que por cierto creía que era una broma a las 4 de la mañana, que le estaba tomando el pelo, vino corriendo y no pudimos entre los dos tampoco. Entonces nos ocurrió que la única forma era llevarle a un hospital de Tortosa, era precisamente. Llegamos a un hospital que encontramos por allí, en una clínica un poco destartalada, y nos encontramos que, bueno, que el médico de guardia no quería saber nada del tema porque le parecía un poco complicado. Entonces Fernando sacó sus dotes de anestesista, como buen anestesista que era y que es, y le anestesiamos allí mismo y le metimos el hombro con anestesia general. Lo tuvimos que llevar al hotel sin que se enterara, a escondidas, sin que se enterara la prensa, y 3 horas más tarde Linares salió e hizo tercero en la etapa aquella. Eso tiene un mérito, sobre todo del González Linares, por supuesto. Antón Barrutia, la federación le prohibió correr, porque tenía un bloqueo de rama derecha o de rama derecha, sí, creo que era. Derecha. Y Antón y yo recorrimos todos los médicos de Bilbao, fuimos incluso a Francia, y el de Francia hizo un informe estupendo, porque era un médico, era catedrático de la Facultad de Medicina Interna. Y dijo, por esta cosa hay muchos que nacen con esta cosa de esto y no tiene ninguna importancia. Entonces, la federación, yo fui, del CAC era el presidente entonces, fuimos a Madrid, no sé si Antón recordará eso, fuimos a Madrid y le dieron ya la licencia para correr. Pero claro, Antón iba ya con el miedo ese de me pasará algo, no me pasará, y la gente me decía a mí, Isidro, tienes la culpa, es que a este hombre le encontremos muerto en una cuneta, tú eres el culpable. Resulta que corrió 10 años más y ganó muchas etapas de la Vuelta a España. Un colombiano, pues que tenía una tendinitis pero impresionante. Ay, doctorcito, ¿cuánto me duele? ¿Cuánto me duele? Digo, pues, chico, esto ya le habíamos dado pomadas de todo. Digo, quiero llegar a no sé dónde, llegaba la etapa. Digo, pues mira, lo único hay que infiltrarte, lo que usted me diga y tal. Bueno, y preparamos la inyección. Ahora utilizamos unas agujas quizá más finas, más pequeñas, que bueno, pues son más... Pero en aquella época usábamos unas agujas, pues la verdad que eran gordas y grandes y tal. Y normalmente el ciclista, pues a Antón le suele decir, oye, corre más, venga, rápido, porque agarra al coche y tú le vas pinchando, y tú, tranquilo, tranquilo. Y aquel día, nada más sacar la aguja, sin llegar a pincharle siquiera, en cuanto le estaba poniendo con el algodón y el alcohol allí limpiándole la rodilla, me vio la aguja. Y te dijo, ¿con eso me va a pinchar, doctor? Bueno, se mareó, casi perdió el conocimiento, tiré la aguja, le agarré de la bicicleta, Antón, para, y menos mal que tuvimos entre todos la habilidad de parar el coche y se tuvo una lipotimia tremenda y cayó al suelo en el momento que el coche estaba ya parado, que si no podíamos haber tenido una avería allí tremenda. Doctorcito, ¿con eso me va a pinchar?